Bueno, básicamente mi intervención va a estar estructurada de forma similar al texto del CIAP, ¿vale? Así que si no lo habéis leído, pues bueno, tampoco pasa nada. Aunque Juan os regañe lo que sea. Se va a estructurar en base a tres aspectos fundamentales. Por un lado, lo que sería la pobreza y el enfermar. Otro aspecto que sería la pobreza y la enfermedad. Y por último, la pobreza y el desenfermar, ¿no? Pero antes creo que sí que hay que hablar un poco del marco en el que todo esto se desarrolla, ¿no? En el principio del texto que mandé se recoge un concepto de Caroline Emke, que es una filósofa, que habla del exhibicionismo del resentimiento. Podríamos decir que una de las características de la sociedad contemporánea a día de hoy es que el resentimiento ya no hay que esconderlo, ya no hay que, digamos, disfrazarlo con otras palabras, sino que de forma creciente, y en relación con este repliegue reaccionario que estamos viviendo en todos los países de Europa, el resentimiento es algo incluso que llevar a ganas, ¿no? Que convertir en hashtags con los que hacerse fotos en Twitter, como el pasado viernes hizo la gente de Vox en relación con el 8M, etc., ¿no? Entonces, ese exhibicionismo del resentimiento sería una forma de expresar de forma legítima lo que serían los odios culturales. Pero tenemos que ser conscientes de que esos odios culturales tienen una base material bastante clara, ¿no? En el año 2011 la OCDE publicó los datos sobre los porcentajes de transferencias sociales, es decir, de beneficios sociales que recibía en los diferentes países de la OCDE según la renta. En él podíamos ver que el quintil de menor renta en España, es decir, el 20% de población con menor renta en España, recibía tan solo el 10% de los beneficios sociales. Sin embargo, el quintil de mayor renta, es decir, el 20% de mayor renta en España, recibía el 25% de los beneficios sociales. De esta forma podemos decir que vivimos en una sociedad en la cual los pobres subvencionan a los ricos. De modo que cuando hablemos del estereotipo del pobre subvencionado, deberíamos intentar ir dándole una vuelta, porque eso se fundamenta más en ese exhibicionismo del resentimiento del que hablábamos, y tendríamos que estar hablando de que realmente es el rico el que está subvencionado socialmente por parte del pobre. Pero esto no tiene por qué ser así. En Dinamarca, por ejemplo, el quintil más rico recibe el 8% de los beneficios sociales, mientras que el quintil más pobre recibe el 33%. ¿De acuerdo? O sea que no todos los países es como el nuestro, de hecho España está a la cola. Podríamos hablar entonces de que existe una base material para ese resentimiento, que sería lo que podríamos denominar la ley de políticas sociales inversas, ¿no? Las personas que más necesidades tienen son las que menos políticas sociales reciben y viceversa. Y por otro hay una tercera pata, aparte del exhibicionismo del resentimiento, la base material de las transferencias sociales totalmente invertidas. Y este tercer punto que creo que debería dar el contexto general, ¿no? Y es que a día de hoy el sistema sanitario, con su déficit de universalidad, pero es el único servicio público verdaderamente con una voluntad universalista, podríamos decir. Eso quiere decir que para muchas personas la única puerta abierta dentro de los servicios de protección social, la única puerta abierta sin tener que rellenar demasiados formularios, sin tener casi que demostrar que tiene el capital social, intelectual y tecnológico para acceder a ello de forma que no necesitaría, digamos que lo único que está verdaderamente abierto sería la sanidad, lo cual viene a explicarnos por qué muchas veces se vehiculizan por ahí cosas que podríamos pensar que no es el lugar óptimo para ello. Entonces, en base a esto, vamos a empezar con lo que he llamado la pobreza y el enfermar, ¿no? Sobre esto hay mucha gente que ha escrito muchas cosas y mucho mejor de lo que yo podría decirlo, así que me voy a ceñir simplemente a dos conceptos, o a tres conceptos. Por un lado, el concepto del tiempo, por otro lado, el concepto de capacidad y por otro lado, el concepto de responsabilidad. A día de hoy, en 2020, seguramente el tiempo, la disponibilidad de tiempo para hacer cosas, tiene la misma capacidad de estratificación social que pueda tener la renta. El tiempo se ha convertido en la nueva moneda, en el nuevo euro de nuestros días, y tener capacidad económica para comprarlo es lo que hace que las sociedades estén realmente estratificadas, ¿no? Solo las rentas altas pueden permitirse tener tiempo libre, pueden permitirse esta vida slow que tanto se promociona como verdaderamente mejora la salud. Son las rentas altas las que se pueden permitir comprar fuerza de trabajo para liberar espacios de cuidados para sus personas mayores, para sus niños, de liberar espacios para la limpieza. Son las personas de rentas altas solamente las que se pueden permitir eso, realmente, ¿no? Pero el tiempo además actúa como estratificador social en la interacción con la institución, ¿no? Cuando se comentaba ayer en una de las ponencias, creo, que la institución nunca se va a adaptar al tiempo del pobre,
sino que es el pobre el que se tiene que adaptar al tiempo y a los ritmos de la institución. Y cuando hay algún tipo de adaptación es en base a profesionales individuales que son los que hacen esa adaptación del sistema para intentar, digamos, capacitar y mejorar la accesibilidad, no porque la institución en sí se vaya a adaptar, ¿no? Ayer Belén, @Inca.Cafer, ponía un hilo en Twitter en el que básicamente hablaba de eso, de cómo instituciones rígidas están en contra de la adaptación a las necesidades, digamos, singulares que tienen las personas que tienen más necesidades, y cómo son los profesionales individuales los que acaban al final, individuales, pero con apoyo colectivo de esos mismos profesionales, los que acaban haciendo que eso se dé la vuelta, ¿no? Entonces, ese tiempo como estratificador social es un tiempo que también estratifica lo que diríamos que son las capacidades, ¿no? No basta con dar derechos a la gente si la gente no tiene capacidad para transformar esos derechos en mejoras del bienestar o en mejoras de la vida digna, ¿no? A ese respecto escribió mucho el abordaje de las capacidades, que se llama, especialmente descrito por Martha Nussbaum y Amartya Sen, y aterrizado en el ámbito de la salud por un filósofo de origen indio que trabaja en Reino Unido llamado Siddhartha Venkatapunam, que básicamente lo que nos dice es que si no tenemos en cuenta cuáles son las opciones disponibles de la gente, si no tenemos en cuenta cuáles son las capacidades de la gente para elegir entre las diferentes opciones disponibles, podemos estar haciendo responsables a la gente de cosas de las cuales realmente no son plenamente responsables, ¿no? Cuando hablamos de esto, cuando hablo de esto en alguna clase o algo, sí que suelo preguntar a la gente si realmente piensan que el fumar es una decisión individual o es una decisión de otro tipo, que no quiero caracterizar porque si no ya se ve el número, más de lo que se ve obviamente por la mera pregunta, ¿no? Siempre suele haber gente que dice que sí, que claro que fumar es una decisión individual, porque hay gente que fuma y gente que no fuma estando en el mismo nivel, con las mismas condiciones de vida, ¿no? Pero realmente, si miramos cuáles son los datos, vemos que fumar, tener hábitos de vida no saludables, sedentarismo, comida no saludable, jornadas laborales no conciliables con la vida, etcétera, etcétera, tiene un claro sesgo de clase, tiene un claro sesgo de género, tiene un claro sesgo de posicionamiento étnico, etcétera, ¿no? Entonces podemos decir realmente que la capacidad que tiene la gente de tomar decisiones que sean saludables tiene una estratificación social. En base a eso no podremos hacer plenamente responsables a gente que no tiene la capacidad para tomar decisiones de forma realmente libre, con ese concepto de libertad que es ese constructo liberal que nos han hecho creer que existe para intentar negar las respuestas colectivas a los problemas de todos. Podríamos estar haciéndoles plenamente responsables de cosas de las que no lo son, ¿no? El tiempo vendría a interaccionar con otros dos aspectos, que serían principalmente las condiciones materiales, de las que ya se habló ayer de forma largo y tendido y no voy a hablar más, y un tercer aspecto fundamental que sería el de la red social. En Madrid hace poco se ha desmontado un proyecto que se inició, pues está en ello, de prevención de la soledad no deseada, ¿no? El aislamiento social, la soledad no deseada, se ha demostrado como un factor relacionado con la mortalidad. De hecho, el estrato superior de aislamiento social se ha relacionado con un riesgo relativo de muerte de 2,5 con respecto al estrato social más bajo de aislamiento social. Podríamos decir que ese triunvirato entre el tiempo, las condiciones materiales y la red social sería lo que conformaría realmente nuestro posicionamiento dentro de toda la escala social sobre la cual tendrían que actuar las políticas públicas, ¿no? El siguiente aspecto, vamos a ver cómo vamos bien. El siguiente aspecto, que sería el de la pobreza y la enfermedad. Todos sabemos que la pobreza es causa de muchas enfermedades. En el documento que mandé había una tabla con un montón de riesgos relativos y de ratio bastante autoexplicativo. Lo que solemos ser menos conscientes es que la pobreza también es causa de que tu médico o tu médica te traten mal. Solemos ser menos conscientes, entre otras cosas, porque no nos interesa ser conscientes de ello, porque está claro que la gente que estuvo ayer en la gente de Dual Resiste, la gente de territorio doméstico, lo tenían bastante claro, parece, ¿no? Pero no solamente de que tu médico o tu médica te traten mal, también de que el sistema sanitario te trate mal, ¿no? Es una causa de que tu médico o tu médica te traten mal porque te van a explorar menos, te van a hacer una anamnesis mucho más dirigida, van a tomar menos decisiones compartidas contigo porque piensas que no eres capaz para ello, te van a derivar menos a otro nivel asistencial a igualdad de cuadro clínico e igualdad de necesidad. Y uno de los términos que se trató de forma muy recurrente y que salió de forma muy recurrente en el debate por correo electrónico, el debate virtual, te van a tratar de forma más paternalista. Y aquí tenemos un problema con el paternalismo, porque el paternalismo no es malo, puede no ser bueno,
pero puede tener su papel, ¿no? Se nos llena mucho la boca hablando de lo importante que es la salud pública y lo importante que son las políticas de salud pública, pero la salud pública básica y fundamentalmente es paternalismo. Paternalismo del bueno. Hay diferentes tipos de paternalismo: paternalismo puro y impuro, paternalismo suave y duro, paternalismo moral, paternalismo de bienestar. Pero sí que quería recoger, digamos, como los 4 criterios que Thomas Polk resalta como el paternalismo que, digamos, no nos tendría que parecer mal del todo, ¿no? Que sería un paternalismo que fuera lo menos intrusivo posible. Por ejemplo, poner un impuesto a las bebidas azucaradas es bastante paternalista. Poner un impuesto a las bebidas azucaradas y además solamente dejar sin impuesto el agua y no otras alternativas que no fueran solamente el agua sería mucho más intrusivo que lo que, por ejemplo, se puede hacer, ¿no? Actuar sobre aspectos básicos de la vida, como puede ser la nutrición, como puede ser el ámbito de la salud, como puede ser aspectos educativos, como puede ser la seguridad vial. La mayoría de las políticas relacionadas con la salud vial son tremendamente paternalistas. Tener criterios flexibles, porque las sociedades desarrolladas se dice que se desarrollan por aplicar de forma flexible leyes que no lo son tanto. Y por otro lado, tener claro que criterios o dimensiones muy gordas, como pueda ser la de justicia, por ejemplo, no pueden atropellar sin justificación otros aspectos que puedan ser vistos como menores, ¿no? Entonces, bueno, está claro que el paternalismo intraconsulta va a tender a ser negativo, el paternalismo sobre poblaciones y que tenga en cuenta aspectos de participación, etcétera, etcétera, deberíamos recibirlo con los brazos bastante más abiertos. Sobre todo porque desde otros lados y desde otros posicionamientos ideológicos no van a tener ningún tipo de problema en aplicar el paternalismo con el significado peor, ¿no? Y luego, como hemos dicho, que la pobreza también es causa de que el sistema te trate mal. Los pobres esperan más, sabemos que los pobres esperan más dentro de provisiones, del sistema de provisión puramente pública. Los pobres que están en el mismo hospital que los ricos esperando van a esperar más tiempo, básicamente porque el sistema se articula de una manera que todos los intríngulis y todos los vericuetos por los cuales se puede circular, se necesita un cierto capital formativo e intelectual para poder transcurrir por medio de ellos, ¿no? Creo que la Comunidad de Madrid, con todas sus leyes de libertad de elección, vehiculizadas principalmente a través de apps y a través de páginas web, es un claro ejemplo de cómo el sistema acaba actuando para abrirle las puertas a quien no tiene mucha necesidad para ello, ¿no? Podríamos decir que la libertad de elección en el ámbito sanitario es como la excusa liberal para que el rico vaya por la autopista mientras que el pobre va andando por la pata coja, ¿no? Otro de los aspectos relacionados con la pobreza y enfermedad que quería comentar es una cosa que dijo Luis Jimeno en el debate, que era que en muchas ocasiones podía dar la sensación de que dentro de la consulta estábamos colonizando la definición de enfermedad que tenían los propios pacientes. Y en torno a eso sí que quería recoger algunas reflexiones en relación con las teorías del pensamiento colonial y postcolonial, que creo que se podrían aplicar a cómo interaccionamos con esa definición de enfermedad de las personas en situación de pobreza, de las personas precarizadas, de las personas, digamos, que no son ese espejo que nos pondríamos delante y que trataríamos muy bien, ¿no? Dice Achille Mbembe, que es filósofo, que la relación colonial oscila constantemente entre el deseo de explotar al otro y la tentación de eliminarlo, de exterminarlo. Podríamos decir que en nuestra sociedad, nuestra interacción con el pobre oscila entre esa relación de necesitar al pobre como fuerza de trabajo para mantener esa especie de estado de bienestar versión básica del que nos hemos nutrido, pero por otro lado hay un exceso de pobres, pero podríamos decir que son los que nos sobran, ¿no? Es decir, creamos una especie de servicios de asistencia social, como comentaba ayer los ponentes de la mesa relacionada con el tema social, pero por otro lado nos acaban sobrando y también queremos exterminarlos, ¿no? Dice Edward Said que uno de los aspectos que el mundo electrónico posmoderno ha traído consigo es el reforzamiento de los estereotipos a través de los cuales se observa Oriente, ¿no? En su libro Oriente, en el que habla de cómo pensamos Oriente desde Occidente y cómo tenemos una imagen totalmente estereotipada. A ese respecto quería recurrir a un concepto de Iciar Luis Jiménez, que es profesora en la Autónoma y coordinadora del Grupo de Estudios Africanos, que habla de que solo se habla de África en torno a los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Que serían guerra, hambre, epidemias y catástrofes naturales. Creo que en el ámbito de la consulta solo concebimos el concepto de enfermedad del pobre en torno a los 4 jinetes del apocalipsis de la enfermedad del pobre, que podríamos hablar de la irresponsabilidad, la incapacidad de entender, el rentismo como una especie de agenda oculta y la no adecuación del síntoma al verdadero dolor, ¿no? Una especie de manipulación del mismo, ¿no? Y por último, para terminar, en estos 4 minutos o 5 que me deben quedar,
sobre la pobreza y el desenfermar, ¿no? Creo que es fundamental a la hora de pensar cómo el sistema sanitario actúa en la curación o en el acompañamiento, en el cuidado y en la rehabilitación de las personas, pensar para qué sirve el sistema público de salud. Cuando uno se pone a leer sobre para qué sirve el sistema público de salud, parece que la respuesta más hegemónica es para intentar mantener la igualdad de oportunidades, pero la igualdad de oportunidades me parece el gran LOL de nuestros días, ¿no? Como decía en un texto que llamado Contra la igualdad de oportunidades, que tiene publicado César Rendueles, habla de que la igualdad no es un punto de partida sino un resultado, y que las versiones de igualdad natural, del tipo todos somos iguales, o tecnológicas, del tipo todos estamos interconectados, son cosméticas e incluso contraproducentes. Dice que la opinión dominante es que la única igualdad posible es la de oportunidades. Desde ese punto de vista, el avance social consiste en eliminar las barreras de entrada que distorsionan los mecanismos de gratificación del esfuerzo individual. Si el sistema sanitario solamente sirve para igualar las oportunidades, va a ser tremendamente injusto con aquellas personas que no le vienen ya igualadas de serie, por decirlo de alguna forma. Aquellas personas con las cuales que tienen incluso que hacer un esfuerzo extra para intentar llegar a ese umbral de responsabilidades igualadas. A mí me gusta más definir el sistema sanitario con la frase de Leonard Cohen, que dice que recuerdo cuando el escenario comenzó a desvanecerse y yo te sostuve hasta que aprendiste a caminar en el aire. Creo que ese caminar en el aire es el papel fundamental del sistema sanitario. Acompañar a la persona, acompañarla en su capacitación y no abandonarla a su vuelta, a sus condiciones de vida en las cuales se ha generado la enfermedad, acompañarla hasta que sea necesario, hasta que aprenda efectivamente a caminar en el aire. Así que nada, termino con 4 puntos muy clave como de medidas para el cambio, algunas más macro y algunas más micro. Una más macro y que ha salido aquí de forma recurrente es el tema de la parte social de ese estado de bienestar maltrecho, que sería el de la ley de dependencia. Creo que se habla mucho de la ley de dependencia como una ley fallida que no ha sido dotada de recursos, y creo que se habla muy poco de la ley de dependencia como capacidad para comunalizar la problemática de lo íntimo. Una problemática de cuidados tremendamente feminizada y tremendamente quedada en ese ámbito de lo familiar y de lo íntimo, que la ley de dependencia al menos abrió una grieta para decir, oye, esto es un problema de todos y se tiene que ocupar el Estado también. Ahora habrá que agrandar esa grieta, pero esa grieta está ahí abierta, ¿no? Hay otro aspecto que creo que es fundamental y que iremos abriendo con el paso de los años, que es el tema de la desvinculación entre el empleo y la subsistencia, entre el empleo remunerado y la subsistencia. Ya sabemos que el empleo remunerado ni siquiera garantiza la subsistencia, así que creo que es un paso más allá para saber que es necesaria esta desvinculación, ya sea con rentas mínimas, garantizadas, ya sea con rentas básicas más o menos universales. Y esto tiene que llegar a las pensiones, ¿no? Porque ya sabemos que las mujeres cobran de media 400 euros menos de pensión que los hombres, y eso está claro que está vinculado con ese empleo remunerado diferencial que ha habido en la época cotizante. Por otro lado, la necesidad de universal los sistemas de protección social. Hay un artículo del New York Times del año pasado que se llama La importancia de poner las cosas fáciles. Creo que eso lo deja bastante claro, y el libro de Sara Mesa llamado Silencio Administrativo, que se lee en una mañana o en una tarde, bastante autoexplicativo al respecto de por qué es necesario poner las cosas fáciles y por qué no se puede convertir todo en un universo burocrático. Y la cuarta parte es que si se convierte en un universo burocrático, desde nuestras consultas, en vez de renegar de lo burocrático, tendremos que convertir la burocracia en un elemento de justicia social. Y creo que para eso tenemos que ser muy conscientes, cada vez que renegamos de nuestro papel como otorgador de incapacidades temporales, ser conscientes de que uno puede otorgar bajas de forma totalmente, digamos, boomer, ¿no? De esa visión de las bajas de los años 80, de es que los pacientes son unos rentistas, o ser conscientes de que en los tiempos del precariado la baja es principalmente un elemento de contención entre la mayor de las precariedades y los servicios sociales de los cuales formamos parte. Y ya está. Muy bien, muchas gracias. Voy a permitirme el lujo de repetir la última parte, que es la que he hecho a salto de mata, ¿vale? En lo que hablaba de la pobreza y el desenfermar, y hablaba de para qué sirve un sistema público de salud, creo que hay otro aspecto fundamental a comentar en para qué sirve un sistema público de salud, y es para, ahora que estamos otra vez en las luchas por la recuperación de la cobertura sanitaria universal, creo que pensar las coberturas universales como puramente sanitarias es un problema que tenemos que trascender, y hay que caminar hacia lo que se denomina la cobertura universal de salud, ¿no? Es decir, no podemos hablar de cobertura sanitaria universal y luego tener un discurso totalmente paralelo sobre determinantes sociales de salud. La cobertura sanitaria universal pues nos arregla unos problemas, pero nos arregla unos problemas relativamente limitados, ¿no?
Cuando se habla de derecho a la salud, Juan siempre dice que no existe el derecho a estar sano, etcétera, etcétera. Obviamente no existe el derecho a estar sano, pero creo que el propio concepto de derecho a la salud sí que tiene un valor fundamental, y es el de trascender esa conceptualización como derecho a la asistencia sanitaria. El derecho a la salud básicamente se concebiría dentro de el derecho al acceso a unos determinantes sociales de salud que fueran dignos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De tal forma que cuando a esa paciente que yo tuve, llamada Josefa, que nos cuente que no tiene dinero para pagar la luz y por eso no se pone la oxigenoterapia, y acaba viniendo a consulta cada 2 por 3 porque no tiene dinero para pagar la luz y entonces no se pone la oxigenoterapia, la respuesta del sistema sanitario no puede ser el oxígeno líquido, porque eso es lo que piensa un sistema sanitario que se mueve dentro de un marco de cobertura sanitaria universal. La cobertura universal en salud debería pensar en que esa paciente lo que necesita es un suministro mínimo energético, siendo consciente de que no se le va a poder cortar la luz porque tiene necesidad de ella principalmente. Extender las políticas públicas a todos esos determinantes de salud, siendo consciente de que la mano invisible del mercado no va a poner en las casas de nuestros pacientes, en las casas de nuestras poblaciones, la alimentación saludable, sino que ya es esa mano invisible del mercado la que está llenando los barrios de casas de apuestas y haciendo que entre nuestra parada de metro y nuestro hogar haya más casas de apuestas y tiendas de comida basura que fruterías. Tiene que ser revertido desde el ámbito de lo político y desde una visión de cobertura universal en salud. Y entonces, repitiendo un poco lo que había dicho anteriormente, creo que uno de los aspectos fundamentales de medidas para el cambio es esa especie que podemos decir de militancia con lo burocrático, ¿no? Es creciente la entrada de las mutuas en el ámbito de nuestra acción en el mundo de lo laboral. Es creciente la voz de muchos profesionales en el ámbito de la medicina de familia que conciben lo laboral y que conciben la incapacidad temporal como algo meramente burocrático, que no es una herramienta clínica, que tiene que ser externalizado a otros ámbitos, del cual no queremos preocuparnos porque básicamente lo que nos da es más jaleo y más papeleo que hacer. Y creo que hay que descubrir una especie de militancia en lo burocrático, que, vamos, redescubrir, porque esa hipertrofia de lo burocrático como capacidad para redistribuir ya estaba descubierto en la Unión Soviética hace muchos años. Pero creo que sí que hay que redescubrirlo como un aspecto que tiene capacidad para ser redistribuidor de derechos, redistribuidor de recursos, y al cual no hay que negarse, ¿no? Uno de los grandes problemas a los que nos somete la institución en muchas circunstancias es la de tener que verificar condiciones de enfermedad o de malestar para poder acceder a prestaciones sociales. Pero seguramente la más miserable de todas ellas es cuando una persona que no tiene ningún recurso tiene que llevar un papel de que ha estado en el médico o ha estado enfermo para poder cobrar esos 400 euros de subsidio totalmente residual que le dan. En fin, cualquier lenguaje utilizado va a estar mal, así que nos quedaremos con este. Que le dan en la oficina de empleo, ¿no? Yo no tengo ningún problema en decirlo, porque en muchas ocasiones he hecho ese papel que dice que el paciente refiere haberse encontrado mal ese día y no haber podido ir a firmarlo, por mucho que haya quien piense que de esa manera estoy devaluando mi profesión, etcétera, etcétera, pero tengo bastante conciencia de que para una familia para la cual es el único ingreso, seguramente la mejor acción que voy a hacer en salud en toda mi relación clínica con ese paciente, que bueno, como no tengo plaza en propiedad, no va a ser más de un año porque así estamos, es la que es, pero creo que tenemos que tener claro que eso también tiene un papel bastante fundamental, ¿no? Y por último, voy a consumir estos 5, no, pero ya tampoco vamos a fliparnos. Leyendo dos fragmentos de ese maravilloso libro llamado ¿A quién vamos a dejar morir? Pero que no son fragmentos míos, sino fragmentos citados en el libro, ¿vale? Creo que uno de ellos es un fragmento de un discurso hecho en la Women's March de enero de 2019 de Alexandria Ocasio-Cortez, que es esa presidenta to be que todos querríamos en nuestros países, que hace una descripción de lo que es la justicia que verdaderamente podría servirnos para enmarcar nuestra acción en salud en un ámbito de justicia un poquito más amplio, ¿no? Alexandria Ocasio-Cortez dice que la justicia no es un concepto sobre el que leemos en un libro, la justicia es sobre el agua que bebemos, la justicia es sobre el aire que respiramos, la justicia es sobre lo fácil que resulta votar, la justicia es sobre cuánto cobran las mujeres, la justicia es sobre si podemos quedarnos durante un tiempo con nuestros niños después de tenerlos, madres, padres, ambos progenitores. La justicia es sobre estar seguro de que ser educado no es estar callado. Y el otro párrafo que quería rescatar
Es uno de Siddhartha Venkatapuram, que es el filósofo indio del que he hablado antes, que iba a haber leído, pero como creía que no me da tiempo, en el que explica lo que viene a ser esta conceptualización de la necesidad de incluir las capacidades en nuestra visión en salud, ¿no? Venkatapuram dice que desde la perspectiva de las capacidades, los individuos se convierten en moralmente responsables de sus elecciones según sean sus capacidades, no de forma independiente a estas. Las elecciones que uno hace dependen de las opciones que uno tiene, y la conexión entre las elecciones personales y los resultados obtenidos solo se puede establecer después de tener en consideración el papel causal de los condicionantes biológicos, las condiciones físicas y las sociales. Sin eso, y aquí viene la frase fundamental, podríamos estar haciendo plenamente responsable a la gente de decisiones de las cuales son solamente responsables de forma parcial. Así que bueno, ya luego seguimos con lo que vosotros queráis.